esté en mi casa. Bienvenidos a una catequesis más. Háblame, El encuentro número 12, la Señor, unción de los tu enfermos, palabra parroquia Ángeles de la bastará Guarda, capilla para Nuestra Señora de Agua Santa, segundo sanarme. nivel de comunión. Sáname, Señor. Vamos a ponernos en presencia del Señor, invocando al Espíritu Santo en esta vez, y le vamos a decir: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo de actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy es, como habíamos dicho, la unción de los enfermos. Los temas sobre la unción de los enfermos que se va a tratar son: cómo se administra la unción de los enfermos, qué efectos tiene la unción de los enfermos, quién puede administrar la unción de los enfermos, qué se entiende por viático, la enfermedad y el enfermo, la actitud de Jesús con los enfermos, la actitud de la Iglesia con los enfermos, el sacramento de la unción y el ritual de la unción. En nuestro hecho de vida vamos a ver la vida de San Damián de Moloch. Dice que empieza su misión poco después de llegar a Honolulu. Fue ordenado sacerdote y enviado a una pequeña isla de Hawái. Las primeras noches le pasó debajo de una palmera porque no tenía casa para vivir. Casi todos los habitantes de la isla eran protestantes. Con la ayuda de unos pocos campesinos católicos construyó una capilla con techo de paja y allí empezó a celebrar y a catequizar. Luego se dedicó con tanto cariño a todas las gentes que los protestantes se fueron pasando casi todos al catolicismo. Dice, por eso pudo sentirse el misionero más feliz del mundo. Murió el 15 de abril de 1889. Sus despojos mortales fueron trasladados en 1936 a Bélgica y enterrados en la cripta de la Iglesia de la Congregación de los Sagrados Corazones. El Papa Pablo VI firmó el 7 de julio de 1977 el decreto sobre la heroicidad de sus virtudes. ¿Cómo se administra la unción de los enfermos? Dice que el rito esencial de la administración del sacramento de la unción de los enfermos en la Iglesia consiste en la unción de la frente y las manos con el óleo sagrado, acompañando, dice, por las oraciones correspondientes, según el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1517, 1519 y 1531. Unión íntima con Cristo. La unción de los enfermos otorga consuelo, paz y ánimo y une al enfermo en su situación precaria y en su sufrimiento de un modo más íntimo con Cristo. Es decir, que cuando el sacerdote, también llamados presbíteros, acuden a ver al enfermo, no significa que él, al darle el sacramento, esta unción, como dice, tanto en la frente como en las manos, ese momento va a fallecer esta persona. No. Es lo que Cristo quiere que pase con él. Si es para sanarse, pues él se va a sanar, ¿sí? Y si es la gracia de Dios que quiere llevarlo, la misericordia de Dios, quiere perdonar sus pecados y llevárselos, pues lo hará. Pero no depende de que este sacramento sea el último momento de sus vidas, ¿sí? Dice, porque el Señor pasó por nuestros miedos y llevó en su cuerpo nuestros dolores. ¿Qué efectos tiene la unción de los enfermos? En algunas personas, la unción de los enfermos logra la curación corporal, como habíamos dicho, ¿sí? Pero si Dios quiere llevar consigo a alguien, la unción de los enfermos le otorga la fuerza para todas las luchas corporales y espirituales en su último viaje.
Y en cualquier caso, la unción de los enfermos tiene el efecto de perdonar los pecados, según lo indica en el Catecismo de la Iglesia Católica el numeral 1520, 1523 y 1532. Muchos enfermos tienen miedo de este sacramento, ¿sí? Y lo retrasan hasta el último momento, porque piensan que si reciben este sacramento, ¿sí?, y es una especie de condena de muerte, pero en realidad es al revés. La unción de los enfermos es una especie de seguro de vida. Quien acompaña como cristiano a un enfermo debería quitarle todo falso miedo. La mayoría de los que están seriamente en peligro presienten de forma intuitiva que en ese momento no hay para ellos nada más importante que arrimarse rápida e incondicionalmente a aquel que superó la muerte y es la misma vida, Jesús el Salvador. Sí, queridos hermanos, tengamos miedo a este sacramento. ¿Quién puede administrar la unción de los enfermos? La administración de la unción de los enfermos está reversada a los obispos y a los presbíteros, o sea, a los sacerdotes. Cristo es quien actúa a través de ellos en virtud del orden sacramental, según el numeral 1516 y 1530 del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué se entiende por viático? Se entiende por viático la última sagrada comunión que recibe una persona antes de la muerte. Eso está en el numeral 1524 y 1520 del Catecismo de la Iglesia Católica. Muchas veces, o pocas veces, mejor dicho, pocas veces es la comunión tan necesaria para la vida como en el momento en el que un hombre se dispone a terminar su vida terrena. En el futuro tendrá únicamente tanta vida como tiene en la unión con la comunión con Dios. Vamos a hablar de la enfermedad y el enfermo. La enfermedad es algo extraño a nosotros mismos que altera nuestra vida. No solo sufre un miembro o una parte del cuerpo, sino todo mi yo personal. Son varias las actitudes que podemos tener ante la enfermedad. Podemos tener la resignación, rebelión, aceptación confiada o desorientación vital. Las respuestas ante el dolor. Distintas respuestas ante el dolor. En el paganismo, la enfermedad es el efecto de la acción de dioses malignos. En el Antiguo Testamento se decía también que es un castigo de la culpa. Se sigue de ello la impureza legal que aparta al enfermo del culto a Dios. Pero siempre está la pregunta por el dolor. ¿Por qué me ha tocado a mí? Sí, a veces decimos nosotros, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Yo soy tan bueno, yo hago las cosas bien, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha tocado a mí? En el libro de Job se acata el poder y la sabiduría de Dios que ha enviado la enfermedad sin buscar una explicación. Para algunos la existencia del dolor en el mundo les impide creer en Dios. La actitud de Jesús con los enfermos. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 9:35. Los enfermos, junto con los pobres, eran los miembros destinatarios de sus palabras y de sus atenciones. Donde quiera que iba, siempre acudían a él enfermos y personas que sufren, puesto que venían en sus palabras y en sus obras una esperanza de curación o de consuelo. Jesús con los enfermos. El comportamiento de Jesús con los enfermos se caracterizó por muchas curaciones.
milagrosas narradas en los evangelios. Estas curaciones eran signos de la salvación definitiva de la persona que él venía a traer al mundo, y en la que también la enfermedad y la muerte, lo mismo que el pecado, serían un día abolidos. La actitud de la Iglesia con los enfermos. El Señor quiso asociar a los apóstoles en su misma obra. El anuncio del Evangelio en el mundo debía de estar acompañado del cuidado y de la curación de los enfermos. Ya en sus primeras apariciones, Pedro cura a un lisiado que pedía limosna en la puerta del templo. No tengo plata ni oro, le dijo, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo de Nazareno, levántate y anda. Esto está en el libro de los Hechos, capítulo 3, del versículo 1 al 10. La gente sacaba los enfermos a las plazas y los ponía en catres y camillas, para que al pasar Pedro, su sombra por lo menos cayera sobre alguno. Hechos 5:15. Deber de un cristiano. ¿Cuál es el deber que tenemos nosotros como cristianos? Desde los primeros siglos los cristianos se han distinguido por su atención a los enfermos. De su solicitud amorosa surgieron los primeros hospitales. Muchos santos y santas, órdenes religiosas y congregaciones han nacido para atender estas necesidades en todos los tiempos. Como veíamos, el santo, el padre Damián, dio su vida por los leprosos, y es más, él murió con esta enfermedad. La atención a los enfermos es un deber ineludible de todas las comunidades cristianas. El sacramento de la unción. El sacramento de la unción de los enfermos, llamado anteriormente extrema unción, es el signo sacramental de la gracia del Señor para los enfermos y los ancianos. Uno más íntimamente a la persona con la pasión de Cristo. ¿Sí? Nos une más íntimamente, dice, a la persona con la pasión de Cristo. ¿Sí? Este sacramento ya está prefigurado en la práctica de los apóstoles, enviados por Jesús, de dos en dos para predicar la conversión. Echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Marcos 6:13. El aceite pues era el símbolo más adecuado para expresar la salvación y la curación de los enfermos. El uso de la unción con aceite estaba muy difundido en Israel. Servía para perfumar el cuerpo y para robustecer los músculos, dando vigor, frescor y salud. Se utilizaba también para aliviar los dolores y para curar las heridas. Unción con óleo. En la carta de Santiago habla de una unción con óleo que ya hacían los presbíteros de la primitiva iglesia. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llama a los presbíteros de la iglesia, que recen por él y lo unjan con el óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo, y el Señor lo restablecerá, y si hubiese cometido algún pecado, le será perdonado. Eso está en el libro de Santiago, capítulo 5, del versículo 14 al 15. Esta práctica de las primitivas comunidades se difundió muy pronto en toda la iglesia y ha venido realizándose hasta nuestros días. El ritual de la unción. El Concilio de Trento declaró que el texto del apóstol Santiago promulgaba el sacramento de la extrema unción, como entonces se llamaba. En él no hay nada mágico. La unción tiene un significado sacramental y su efecto va unido a la oración en nombre del Señor. Es un remedio para el espíritu y para el cuerpo, para que la debilidad física no lleve al enfermo a la desesperación o a la rebelión. Unión íntima. El sacramento de la unción confiere una gracia particular que une más íntimamente al enfermo a la pasión de Cristo, por su bien y por el de toda la iglesia, otorgándole fortaleza, paz, ánimo y también el perdón de los pecados, si el enfermo no ha podido confesarse. Además, este sacramento
concede a veces, si Dios lo quiere, la recuperación de la salud física. En todo caso, esta unción prepara al enfermo para pasar a la casa del Padre. Sí, queridos hermanos, entonces no tengamos miedo de nosotros decirle a alguien que está enfermo que reciba este sacramento. Alguien que vaya a entrar a un quirófano, a una operación, a algo grave que vaya a pasarle con él, decirle que este sacramento es un sacramento de sanación. Sana su alma y si Dios quiere, pues sana su cuerpo, ¿sí? No es que el sacerdote le da la bendición, lo unge con el aceite en la frente y en las manos y fallece. No, no exactamente eso sucede. Como dice aquí, además este sacramento concede a veces, si Dios lo quiere, la recuperación de la salud física. El Concilio Vaticano II ha llamado a este sacramento la unción de los enfermos, para indicar que no está destinado solo a los enfermos que están a punto de morir. Por lo tanto, el tiempo oportuno para recibirlo comienza cuando el cristiano ya empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o por vejez. Este sacramento se lo puede recibir cuando nosotros, como decía, vayamos a tener una operación grave, vamos a tener algo, por decir un ejemplo, vamos a ir a un quirófano, debemos antes recibir este sacramento, pedirle a un sacerdote que nos ayude dándonos este sacramento, que es la unción de los enfermos, ¿sí? Este sacramento es para personas que estén vivas, ¿sí? Que estén vivas y que estén enfermas o que estén como dice aquí, en peligro de muerte o por enfermedad también o por vejez, ¿sí? Esto está en la Sacrosancta Ecclesiam en el numeral 73. Entonces, este sacramento lo podemos recibir cualquiera que estemos en peligro, ¿sí? Y también por vejez. Dice, por esta unción, mientras el sacerdote unge la frente, las manos del enfermo, recita la siguiente oración. ¿Cuál es la oración? ¿Cómo se hace esto? Dice, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en la enfermedad. Amén. Esta es la pequeña oración que realiza el sacerdote, el obispo, cuando otorga este sacramento de la santa unción, ¿sí? De la unción de los enfermos. Vamos a ponernos en presencia del Señor, vamos a orar y le vamos a decir, te rogamos, Redentor nuestro, que por la gracia del Espíritu Santo cure los dolores de los enfermos, sane sus heridas, perdone sus pecados, ahuyentes todo sufrimiento de su cuerpo y de su alma, y le devuelvas la salud espiritual y corporal, para que restablecidos por tu misericordia, se incorporen de nuevo a los quehaceres de su vida, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración por todos nuestros enfermos, por todos los que están en peligro de muerte, por enfermedad, ¿sí? Por nuestros familiares, por cualquiera que se encuentre en este momento enfermo. Vamos a pedirle a Dios que interceda, que ponga su mano poderosa y que nos ayude. Le vamos a decir, Santísima Virgen del Carmen, te pido por la salud de los enfermos, el consuelo de los afligidos y por mí. Madre mía, que por la divina voluntad de Dios llevo padeciendo tanto tiempo con esta penosa enfermedad, sin que hasta ahora haya podido encontrar consuelo en los médicos de la tierra. Espero de vuestro bondadoso corazón que te compadezcas de mí y que me otorgues la salud con vuestro sagrado escapulario, que es prenda de vuestra amorosa protección y universal medicina en las enfermedades del espíritu y del cuerpo. Yo consagro mi alma, mi cuerpo,
con todos sus sentidos. En una palabra, todo mi ser, te pido, Madre mía, que me alcancéis de su divina majestad la virtud de la paciencia, para que con ella pueda sobrellevar mis padecimientos, con la resignación propia de un buen cristiano, por medio de ellos purificarme por completo de todos mis pecados y enfermedad, a fin de conseguir la gloria eterna. Amén. Queridos hermanos, la enfermedad no es una desgracia, como decimos a veces, no es que Dios nos castiga, no es que Dios no nos escucha, no es que Dios nos pone la enfermedad, no. Las enfermedades son porque nosotros desobedecemos a Dios, desobedecemos cualquier orden que se nos ha sido entregada. Y también a veces las enfermedades son para ponernos más cerca de Dios, o sea, es una bendición, ¿sí? No es como ciertas personas por ahí suelen decir que es una maldición. A veces cuando estamos enfermos, a veces escuchamos, maldita enfermedad. No, no podemos hablar de esos términos. Nosotros somos cristianos y nosotros debemos de aclamar a quién, a Dios. Puede que nosotros estuviésemos alejados de Dios y por esa razón esa enfermedad se dio para que esa bendición que llegó a nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Para qué? Para estar más cerca de Dios, para estar más cerca de Él. A veces nosotros no oramos, no le pedimos a Dios, no le agradecemos a Dios, no hacemos nada con Él. Pero después de esta enfermedad nos vamos a dar en cuenta que sí comenzamos. En esos momentos de crisis son los momentos en los cuales nos apegamos a Jesús y nos ponemos nosotros bajo su presencia y hacer su voluntad. Padre Santo, te pedimos perdón por cada una de estas desobediencias de nosotros, tus hijos. Nos comprometemos en esta vez a buscar a alguien, a buscar familiares, amistades que estén en estos procesos de enfermedad, ¿sí? ¿Para qué? Para que busquen de ti, Señor, bajo este sacramento de la unción de los enfermos. Este es el compromiso de fe de esta semana. Gracias, queridos hermanos. Vamos nosotros a indicarles que nos puede seguir a través de nuestro canal de YouTube, ¿sí? Pues también, si deseas que te llegue las lecturas bíblicas, el pan de la palabra, la hoja dominical, escríbeme al 099-2782-419 a través del WhatsApp, que se te hará llegar cualquier información que nosotros compartimos a través del Facebook de la parroquia. Puedes también. Gracias, queridos hermanos, y que Dios los bendiga.